Hola Nelson y Robinson. El presente video es para explicarles cómo es el manejo de el Toolbox en MATLAB con respecto a lo que ya les expliqué en las diapositivas. Entonces, lo primero que debemos hacer, o el primer paso que les nombraba acá, el primer paso que tenemos acá en el en este no, perdón, ¿dónde está? En este, que es la configuración inicial del Funci. Entonces sería básicamente, pues yo ya voy a abrir el primero que configuramos, porque no voy a volverlo a hacer. Entonces sería esto así, creo que es texto, sí, sería de esta forma, acá y enter. Entonces me lo abre, que este sería el primero que configuramos de la siguiente forma como les expliqué en esta parte. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, ya después de que metimos las tres variables de entrada o los tres conjuntos difusos de entrada, las reglas, y configuramos los condicionales, entonces le damos clic en el primero RMS. Entonces, damos doble clic y nos abre esta ventanita. Entonces acá el conjunto de RMS rango lo incluimos acá. Como ustedes pueden ver, va de 0.98 a 1. Eso lo que va a mostrar es de 0.98 hasta 1 acá, en esta gráfica. Entonces el bajo, el medio y el alto, ¿cómo lo configuramos? Entonces el medio lo configuraríamos incluyendo el rango normal, que va desde 0.14 a 0.94 tal. Entonces, como son tres puntos, entonces un punto anterior de 0.98 pues 0.97, que sería este valor. Luego después el punto desde donde comienza, o sea 0.98, que sería este punto de acá, el máximo del bajo. Y el donde termina, pues en 0.9914, pero este como ya es uno de los finales, entonces tal. Entonces, ¿qué sería lo que yo tendría que colocar? Por 0.14. Para el alto ya miramos. Para el alto ya miramos. Para el alto, entonces va desde 0.989 hasta 1, como dice acá en la tabla de acá. Si no la ven, vamos a agrandarla. Acá 0.9891. Entonces, que sería este valor, sería el de este valor. El del más alto, que sería cuando vale 1. Entonces sería 1, sí, porque es este valor 1. Y 2, pues el valor que queda acá, porque es una función triangular. Como ya les expliqué, las funciones triangulares en MATLAB se deben, o en el Toolbox Funci de MATLAB, deben tener descritos estos tres puntos. Y la función media pues iría desde acá hasta acá, y el punto medio acá donde se une. Lo mismo se hizo para este pico, para energía. Eso sería la configuración inicial del Funci, ¿sí? ¿Qué se hizo después? Pues después llegó y se guardó, se exportó acá y se exportó como un archivo. Entonces lo guardamos como 0 Funci tal. Yo no lo voy a hacer porque ya está guardado y esos son los archivos que corresponden a eso. Estos archivos yo ahorita se los mando. Listo. Después de eso, ¿qué se hizo? Esa es la configuración inicial de las entradas. Entonces la de las condiciones. La de las condiciones inicialmente se configuró de esta forma. De esa forma. ¿Sí? Que sería la condición inicial que está acá. ¿Sí? Cada uno esto es lo que le está mostrando, es cómo quedó esta inicialmente configurada y cómo quedó esta inicialmente configurada, que es esta. ¿Sí la pueden ver? Después de eso, bueno, como le dije, se cerró, se guardó. Acá me pide que guarde, no lo voy a guardar, ya lo tengo guardado. Entonces, ¿qué fue lo siguiente que hice? Pues lo siguiente que hice fue abrir, fue a hacer este proceso. Entonces, ¿cómo se hace el proceso? Ya configuré manualmente esto, configuración inicial.
Entonces ahora ingreso el nombre del pero ¿dónde lo ingreso? Pues en class diffunsi, que es el script, y el script pues está acá, que es class diffunsi, ¿dónde está? Que es este. Le doy doble clic y lo abro, que sería este que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que dice de ingrese el nombre.fish? Pues lo que usted venía haciendo, ingresar acá el nombre.fish, que en este caso sería 0,1-funci, ¿sí? Este sería el nombre. Y luego, ¿qué le damos? Pues le damos simplemente ejecutar, que eso es lo que dice, ejecute el script. Entonces el script ejecuta y como resultado pues le bota esta gráfica, la cual ya les he venido explicando, de donde la línea verde es el valor medio de las pruebas normales y el valor rojo es el valor medio de las pruebas de desbalance. Les expliqué también que si un pico de estos de las pruebas normales está por encima de la línea roja, significa que esa prueba la está clasificando, se clasifica como desbalance, porque el valor está muy por encima del valor medio de las pruebas de desbalance. Ese valor medio es el valor representativo después de hacer la lógica difusa, lo que les he venido explicando. Y ya que estos valores de estas pruebas están por debajo de la línea, significa que son normales. Este también es una prueba normal porque está por encima de la línea verde, pero no por encima de la línea roja. Este punto de acá que estoy señalando, ¿sí? Este punto, voy a señalarlos con ese punto, ¿sí? Ese punto está por encima de la línea verde, que es el valor medio de las pruebas normales, pero no está por encima del valor medio de las pruebas de desbalance. Ahora, las pruebas de desbalance, ¿cómo se leen? Pues se lee lo mismo. Si están por encima de la línea roja no importa, son desbalance, pero si están por debajo de la línea roja y en medio y por encima de la línea verde son desbalance, o sea, toda esta zona es desbalance. Pero si ya, por ejemplo, este pico que señalo acá ahora, ese pico que señalo acá, estuviera por debajo de esta línea, que estuviera por acá, entonces sería la prueba 12 clasificada como una prueba normal. Así se lee esto, ¿sí? Ese es el resultado. Entonces yo en la prueba pues dio 70 y tanto %. Este ya como es el último configuración, o sea, yo lo configuré y lo guardé por error ahí, me di cuenta ahorita. Entonces da la misma gráfica, pero en una de estas me dio una gráfica de esta, me dio por acá. Entonces corregí ese error, ¿sí? Se corrigió. ¿Y qué es lo que se corrige? Como las entradas son las mismas, entonces lo que les venía explicando, lo único que se va a corregir es este conjunto difuso, correr más para acá o más para acá dependiendo de cómo sea. Entonces, ¿qué se hizo después? Pues después de que se corrió ese programa, dio lo que yo les explicaba, les dio que este valor, que es una prueba normal, me dio por acá. Entonces al darme por acá significa que es una prueba de desbalance, una prueba de desbalance, ¿sí? Porque esto corresponde a desbalance. Lo mismo, entonces corregí y quedó de esta forma, de tal forma que este punto quedará acá. Volví a correr lo mismo, entonces yo qué hice, pues volví y abrí, es como si hubiera hecho lo siguiente. Volví acá, volví y abrí el mismo archivo en el que he venido trabajando y corregí entonces ya no era acá en la mitad, sino lo corregí acá. Vea, por eso fue que me dio así. Vea, vamos a corregirlo acá como estaba inicialmente. Le voy a decir sí, guárdemelo ahí, porque así es, debería estar. Fue que hice una prueba. Listo, entonces hagan en cuenta que estoy haciendo lo mismo. Configuré la inicial. Entonces ahora ¿qué hago? Perdón, es que tengo gripa. Entonces
le doy correr ahí, lo corro. Entonces vea, ya la gráfica diferente. Pero a pesar de eso, pues quedó, bueno, y el error da de esto. Entonces uno realmente evalúa estas salidas, que las salidas, pues las salidas las ubica acá en este vaina donde dice salida. Esta salida. Entonces, bueno, estos serían los valores de salida que están representados en la gráfica que vimos anteriormente. Entonces, las cuatro pruebas primeras serían las pruebas normales y las de ahí para abajo serían las pruebas de desbalance. Vemos acá que todas las clasificó como le mostré en desbalance. Eso fue por las correcciones que hicimos en los datos. Bueno, miremos una cosa. Entonces, ¿qué hice después? ¿Qué se hizo después? Pues volvió y se abrió el FUNCI. Volvió y se abrió el FUNCI tal 1, tal 1. Nos entramos acá a las condiciones y corregimos eso cuando nos dio ese problema que vimos anteriormente. Entonces lo corregimos, cerramos, chan, y le dimos sí. Y guardamos como FUNCI 2. No lo voy a hacer porque no es necesario, ya está hecho. Guardamos. Y entonces ¿qué hicimos ahora entonces acá en el Entonces ¿qué hicimos? Pues corrimos acá el FUNCI 2. Colocamos en el nombre, cambia el nombre. Si devolvemos acá lo que dice cambia, ingrese el nombre. Entonces ingresamos el nombre y corrimos el corrimos el y volvimos a la gráfica, que es la que nos importa, la que nos bota el resultado. Entonces vemos otra vez que todas nos las clasifica así porque ya está terminado, ya llegamos al clasificador y el clasificador tiene un 7.2% de error. ¿Dónde se calcula ese error y cómo se calcula? Ya les expliqué también anteriormente que ese se calcula viendo el error de la diferencia entre el valor medio y el valor de salida de cada uno, que sería esta parte, cálculo del error, ¿sí? Cálculo del error, lo que coge y mira la diferencia de ahí. Voy a volverlo a correr para que salga la gráfica. Se calcula, coge uno el error que hay de este valor con respecto al valor medio obtenido acá. Lo mismo para la prueba 2, para la prueba 3, para la prueba 4. Eso se guarda en un vector, se guarda en unas casillas, como les explicaba antes. Luego lo mismo para estas pruebas. Y luego cogimos todos esos errores y se halló el error medio de todos los errores que hemos calculado, ¿sí? Que sería este. ¿Ya? Y ese es el valor R más. Este valor de error no significa un error de clasificación, sino como un error de desviación del valor medio de cada una de las pruebas, ¿sí? Ese sería como la tendencia de desviarse del valor medio de cada una de las pruebas correspondientes a pruebas normales y pruebas de desbalance. Listo, eso sería simplemente del conjunto del clasificador. Pero entonces ahora la validación cruzada, que es lo más importante, la validación cruzada. Entonces la validación cruzada, ¿con cuál se hizo? Se hizo también un script, el cual le configurara a uno lo que hice anteriormente manual, de ir a ingresar los valores de cada uno de los vectores, de los conjuntos difusos, de estos conjuntos difusos, ingresar cada uno de los conjuntos difusos. Como acá son las 16 pruebas, esto permanecía constante, pero ya como en la validación cruzada, la tablita esta tablita ya no sería de 16 sino de 8, porque se toman 8 pruebas, como le expliqué, 8 pruebas. Entonces estos rangos varían y estos rangos varían con respecto a las pruebas que se seleccionen acá.
Entonces, ese proceso se hizo automáticamente. ¿En dónde? En el script que hace la validación cruzada. Entonces, este script se llama así, que sería este que se llama acá Valcross, ¿sí? Validación cruzada sería este. Básicamente lo que tiene iniciando es lo mismo que el anterior, lo mismo, hace lo mismo. La única diferencia que hace este ahora es que coge y divide los 16 las 16 pruebas que es acá. Él coge las 16 pruebas y él solo me coge 8. Esto es lo que está diciendo, me coge 8 y guárdemelas como un vector R. Ese vector R después él selecciona de esas cuales corresponde de todas las pruebas, me las selecciona y me las guarda como un vector que se llama entradas, ¿sí? Y esas entradas pues las mete al mismo que hemos venido, vuelve y las mete las entradas, calcula, bueno, antes de eso pues configura lo que yo le dije, que es todo este chorrero de script que seguro ustedes no lo han podido ver ni estudiar, y a esta hora ya es muy difícil ponerme a explicarle eso de nuevo, y no es necesario que lo sepa. Entonces ahí configura todo eso, toda esta parte de los conjuntos difusos, y calcula y qué es lo que sale. Entonces vamos a hacerla ya con el 2, que es el clasificador final que obtuvimos. Entonces acá donde dice ingresar nombre, ingresamos el nombre del 2, que está por acá abajo. ¿Dónde está ingresar nombre? Bueno, comencemos acá, mírenlo. Entonces ingresamos 0.2 funci, que es el clasificador que ustedes entregan, como este es el mejor clasificador que se obtuvo. Entonces le damos correr y entonces él coge y divide. Bueno, hay que crear una variable que se llama k igual a 20, ¿sí? K igual a 20. Acá voy a crearla, yo no sé por qué se me olvidó. K igual a 20, ¿sí? Y le damos correr. Bueno, ese es un error que yo les hablaba de que no es un error, es un error ahí de cálculos, pero no es que sea un error del programa. Entonces, bueno, acá él ya nos muestra las 8 pruebas que él seleccionó, en la cual vemos las dos líneas, la roja, la que es el valor medio de las pruebas normales, y la verde, que es el valor medio de las pruebas de desbalance. Vemos que el clasificador, tenemos que también saber acá en el vector de entradas, que es este valor de entradas, cuál prueba es qué. Entonces la prueba 1 es normal, la clasificó como prueba de desbalance, como vemos acá. No, espere, es que ya acá hay muchos. La prueba 1 es normal, la clasificó como desbalance por encima del rojo. La prueba 2 es la puso acá por debajo del o sea, la clasificó como normal, entonces está bien. Las pruebas siguientes son todas desbalance, vea. Entonces tiene una falla, eso es lo que dice, una falla. Entonces por ende el error de esa prueba es del 12%. La precisión sería del 85%, ¿sí? Y el error sería del 12.5% para esa prueba, ¿sí?
si hiciéramos la siguiente iteración sería volver a correr el mismo programa, porque sería la siguiente iteración, sería correrlo y lanzaría esto nuevamente. Entonces volvería a tener, entonces miramos otra vez el vector de entradas, que está acá, y volvemos a ver que el valor que él volvió y escogió dos pruebas normales y de resto de desbalance. Entonces miremos otra vez la gráfica. Las dos primeras pruebas son normales, efectivamente está por debajo de la línea verde, y las otras están por encima de la línea roja, pues efectivamente son desbalance. Entonces estaría haciendo lo mismo, estaría correcto, clasificando correctamente. Haríamos otra iteración que sería darle acá, entonces iríamos la tercera que sería esta, ¿sí? Entonces miremos ahí, sería de esta forma. Entonces vamos a mirar el vector de entradas. ¿Cuál es el vector de entradas? Entonces el vector de entradas son tres pruebas iniciales normales y de resto de desbalance. Entonces las primeras pruebas, entonces tendría un fallo porque me dice que es desbalance la primera prueba, la segunda prueba otro fallo porque me dice que es desbalance, y la tercera prueba me dice que es normal. De resto de pruebas, desbalance. Entonces tendría dos fallos, que son los fallos que aparece acá. Entonces el porcentaje de error de esta sería del 25%, ¿sí? Porque tiene dos fallos, de 8 sería el 25% de fallo. Y ese fallo es lo que se va computando en estos vectores, que los vectores son estos que se ven acá, miren. Vector, acá lo ve precisión. Entonces si yo escribo precisión, no tengo que buscarlo acá, precisión acá. Este sería el vector de precisión. Los valores ceros son errores que cuando no se guarda. Lo que yo le dije, no supe cómo cuadrar ese error que les expliqué en el código, pero no es un error de código, o sea, no está mal, no calcula mal, solo que no guarda los valores correctamente. Por ejemplo, esta prueba la hizo bien. Esa prueba, cuando suene eso, no, entonces cierran y volverían a hacer otra prueba para que guarden el vector. Solo cuando no le salga el error del vector, bueno, al finalizar las 20 pruebas, que le den las 20 pruebas correctas, le queda un vector así, un vector de 1 por 20, que sería el valor de la precisión, y el valor del error sería este que se llama error. ¿Cómo es que lo llamé? Error, ¿dónde está error? Entonces, bueno, el vector error sería de esta forma, esta variable. Entonces simplemente la copiamos y le damos enter. ¿Cuál sería esto? Serían los errores para cada una de las 20 pruebas. Entonces si yo lo ploteo, que sería eso así, entonces me lo plotaría de esta forma, que es la gráfica que les he mostrado, ¿sí? Sería el resultado.
Entonces, ¿cómo calculo el valor medio? Pues simplemente se me olvidó el valor medio. ¿Cómo calcula? Ya, la función para calcular el valor medio es mean y el nombre de la variable, que sería error f, le damos enter y entonces sería 15. Ese sería el valor medio de este vector. Eso es lo que hace el Clancy Function, la validación cruzada. Entonces él nos dio este valor de error. Eso sería el manejo de MATLAB con respecto a su proyecto.